Estamos hablando sobre vivir en abundancia. We're talking about living in abundance. Esto es lo que Jesús declaró y que Juan lo registra en el capítulo 10, versículo 10 This del is what, Evangelio. this is what Jesus said, and John records it in John chapter 10, verse 10. Porque el enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir, pero dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. For the enemy comes but to lie, to cheat, and to steal, to kill, steal, and destroy. But Jesus said, I have come to give life, that they may have it more abundantly. Hemos estado hablando de que hay varias cosas en nuestra vida que nos pueden hacer vivir en escasez espiritual en vez de una abundancia espiritual. We've been talking about how there are many things in our life that can cause us to live in spiritual scarcity instead of spiritual abundance. La semana pasada nos enfocamos en el aspecto de vivir en la abundancia de la fe. Last week we talked about living in abundance of faith. Y estuvimos mirándolo, comenzamos a verlo en dos diferentes aspectos de lo que la Biblia nos habla en relación a la fe. And we saw two aspects of what the Bible teaches us about our faith. El primero fue en lo que nos ocupamos la semana pasada, And the first one was what we talked about last week. cuando nos enseña las escrituras de que debemos mantenernos y abundar en la fe en relación a nuestra doctrina. That we should abound in faith in our doctrine. Estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo, a través de sus escritos, a través de sus cartas, enseñó una y otra vez y fue algo cerca de su corazón para que se mantuvieran en la doctrina, en la fe que habían aprendido. We saw that in Paul's letters time and time again, and it was something very dear to his heart. He talked about how maintaining the doctrine. Les mencionaba de que en la carta a los Hechos encontramos el corazón de Pablo como un misionero, un plantador de iglesias. We saw in the book of Acts how Paul was a missionary, a planner of churches. Pero vemos desde la carta de Romanos en adelante, vemos un corazón del Pablo como el Pablo, el pastor, el que tiene cuidado de la iglesia, el que tiene cuidado de la fe, de la doctrina del Señor. But from Romans on, we see Paul, who's a pastor, who's taking care of his church, watching the sheep. En Romanos capítulo número 16, In Romans chapter 16, ya cuando se está despidiendo la carta que envió a la iglesia en Roma, when he's saying goodbye to the letter he sent to the church in Rome, en el versículo 17 del último capítulo dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Verse 17 of the last chapter in Romans says like this: Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, sino a sus propios vientres. but their own belly. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. And by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. Este es el consejo de Pablo. This is Paul's advice. Y como lo vimos la semana pasada, estuvimos viendo cómo él enfatizó y le animó a Timoteo a mantenerse en la sana doctrina. And we saw how he emphasized to Timothy in maintaining in sound doctrine. En primera de Juan, In 1 John, encontramos que en el versículo primero del capítulo 4 se nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. we see in 1 John chapter 4, verse 1, it says, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits, whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Y muchos se han desviado And many have strayed por away escuchar a personas que con una doctrina que está basada en ellos, en sus propios pensamientos, deseos, concupiscencia. Many have strayed away because they have listened to people whose doctrine is based on themselves, on their own benefit, on their own wickedness. Nuestra fe en Dios, nuestra doctrina en Dios debe de estar basada en la verdad de su palabra. Our faith in God, our doctrine in God should be based on His Word. Eso vimos la semana pasada. We saw that last week. Pero vamos a lo que nos corresponde hablar en este día. But let's talk about what we're going to talk about today. Que vamos a hablar la segunda parte de
vivir una vida abundante en la fe de Dios. which is the second part of living a life with abundant faith. ¿Por qué necesitamos vivir en esta abundancia de esta fe en Dios? Why do we need to live in this abundance of faith? Bueno, primero porque debemos de no olvidar lo que dice la Escritura, que sin fe es imposible agradar a Dios. Well, first, because we cannot forget what the word says, that without faith it is impossible to please God. La fe nos hace creerle a Dios. Our faith helps us to believe what God says. Para complacer a Dios toca tener fe. To please God, we have to have faith. Para obedecerle a Dios toca tener fe. To obey God, we need faith. Por eso es que nosotros como hijos de Dios debemos de vivir en abundancia de la fe. That's because that's why us as children of God, we need to live in abundance of faith. Vamos a ver unos pasajes en un momento Let's see some passages para que en el cual se nos enseña el deseo de Dios en relación a nuestra fe. so that God can show us in His Word His desire for our faith. Ahora, hay varias cosas que podemos entender, que podemos ver en relación a las escrituras que tiene que ver con la fe. Now, there are many things that we can see in the scriptures with regarding to faith. Y lo bueno es que Dios no nos manda a tener fe como una montaña grandísima o como el océano inmenso. And the beautiful thing is that God is not requiring us to have a faith as big as a mountain or as big as the ocean. Pero sí nos invita a vivir y a tener abundancia de fe. But He does invite us to have an abundance of faith. En Mateo capítulo 6. In Matthew chapter 6, Vamos a ver vamos a comenzar a ver este aspecto de la fe. we'll start to see this first aspect of faith. Dentro del mensaje del Sermón del Monte, Within the message of the Sermon on the Mount, Jesús se ocupa a hablar y a llamarnos la atención en relación a la fe. Jesus calls attention to faith. Comenzando en el versículo 26 del capítulo 6, se nos enseña que Jesús comienza a hablar sobre el afán y la ansiedad. We see in verse 26 of chapter 6, He starts talking about anxiety. A propósito, la ansiedad y el afán son unos instrumentos que si no tenemos cuidado, van a matar nuestra fe. Oh, and by the way, anxiety and worry, if we are not careful, they will kill our faith. Por eso es que Jesús se ocupa en el Sermón del Monte a hablar sobre esto. That's why in the Sermon on the Mount, Jesus talks about this. Versículo 26, mirad las aves de los cielos que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Verse 26, behold the birds of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not much better than them? Versículo 30. Verse 30, Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? verse 30, if God clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye of little faith? Lo que está hablando Jesús es sencillo, es claro. What Jesus is talking about is very clear, it's Usó simple. la ilustración de las aves del campo, He used las aves de los cielos y los lirios del campo, las siembras del campo. He used the bird of the field and the grass of the field. Y allí comienza a hablar de decir Jesús, si Dios está al tanto, está al cuidado y tiene todo bajo control en relación a ello, And He said, if God was concerned about this and is worrying about this, y ustedes, nosotros que somos hechos conforme a su imagen y semejanza, valemos mucho más que ellos. and you and I, us who are made in His image and likeness, we are worth much more than these birds. Dice, ¿no será que tendrá también cuidado de vosotros? Don't you think He'll be concerned for you? ¿No será que también Dios tendrá interés en darnos lo que necesitamos, en darnos el amor, en cuidarnos, en protegernos? Don't you think God is concerned for your well-being and He'll cover you and He'll protect you and He'll love you? Por eso es que en el pasaje aquí le dice, pero ustedes no están haciendo esto. That's why in this passage He says, but you guys aren't doing this. Ustedes están dejando de que el afán entre a su casa, que la ansiedad entre a su casa, que las preocupaciones entren a su casa y les robe la fe que debieran de tener en mí. And you're letting worry and anxiety come into your house and steal that faith that you should have in me. No conteste esta pregunta, Don't answer this question, pero la voy a hacer. but I'm going to ask it. ¿Cuál es el valor que usted cree que tiene delante de Dios? How much do you think you're worth before God?
Porque Dios ya sabe cuál es el valor que tiene para con usted. Because God knows what you're worth. El problema no está en el valor que Dios tiene para con nosotros, sino el valor que nos damos nosotros mismos delante de Dios. It's not how God sees how you're worth, it's how you see how you're worth before God. Por eso es la pregunta de él, ¿no valéis ustedes más? That's why the question here is, aren't you worth more? ¿Se siente que tiene usted valor delante de Dios? Do you feel like you're worth something before God? ¿Se siente de que usted es su creación apreciada, linda, bella y hermosa? Do you think you're his precious and beautiful creation? Hermanos, viva de esa manera. Brothers, you have to live like this. Porque nos valéis nosotros, no valéis vosotros más que ellos. Aren't you worth more than they? Más el afán, la ansiedad, la preocupación But anxiety and worries pueden llegar a robar esta fe que debiéramos de tener en él. can come to steal our faith that we should have in him. En el capítulo 8 de Mateo, In chapter 8 of Matthew, comenzando en el versículo 23, starting in verse 23, encontramos un acontecimiento que les pasó a los discípulos. we find a story, something that happened to the disciples. Dice de que los discípulos, Jesús los mandó y les dijo, entren en la barca. We see that Jesus said, go into the boat. Jesús dice más adelante que se fue a dormir dentro de la barca. And it says later on that Jesus went to sleep inside the boat. Podemos ver otro de los evangelios que nos afirma de que eso fue lo que hizo exactamente Jesús. And we see in another Gospels that that's exactly what he did. He fell asleep. Le dijo a sus discípulos, vámonos, tenemos que ir a otro lugar. He said, let's go. We got to go someplace Y else. Jesús entró y se fue a dormir. And he went in and he slept. Parece que los discípulos no tenían sueño. It seems like the disciples, they weren't O tired. entendieron de que era la responsabilidad de ellos de guiar el bote hasta el otro lado. Or they understood their responsibility to guide the boat to the other side. Mientras van en la travesía, And on this journey, se levanta viento, there's a great wind. se levanta una tempestad. There's a tempest, a storm. Es más, otro de los evangelios dice de que el agua venía y estaba anegando ya el bote donde ellos se encontraban. And then one of the other Gospels says that the waves were so big that they were coming into the boat. Las olas cubrían el bote. The waves were covering the boat. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros nos gustaría estar en una situación como esta. I'm sure that none of us would like to be in a situation like this. Y ellos se están esforzando a mantenerse a flote. And they're struggling to just stay afloat. Pero de momento realizan de que ya no pueden hacer nada But más. then they realize that they can't do anything else. Y van de momento como que a alguien se les prende el foco, a uno de ellos. And then someone has a little light bulb. Dice, espérate, He's like, wait. Jesús está en el bote. Jesus is in the boat. Vamos a ir a correr a él a hablarle. Let's go tell him what's up. Pero la declaración de ellos, aunque pareciera que es una declaración de fe, And even though their declaration is one of faith, it seems like that. más bien pareciera una declaración negativa. It was more negative. Porque si Jesús está en el bote, Because if Jesus was in the boat, yo estoy seguro que yo no voy a perecer. I'm sure I'm not going to perish. Si Dios está conmigo, If God is with me, todo lo que me pase a mí, todo está bajo el control de su mano. everything that happens to me is under his hand. Ellos van hasta donde está Jesús. So they go to Jesus. Versículo 25, Verse capítulo 8 25. de Mateo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Chapter 8, verse 25. And his disciples came to him and awoke him and said, Lord, save us, we perish. En otras palabras, hey, se te ha ido esto fuera de control, vamos a morir, haz algo. Hey. In other words, hey, we're dying here. Y por esto es que digo de que la declaración de ellos, aunque fueron a hablarle a Jesús, no fue una declaración de fe. And that's why I say that their declaration, even though they went to Jesus, was not of faith. Porque mire lo que dice el versículo 26. Because look what verse 26 says. Jesús se para y les dice, And Jesus says to them, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? why are you fearful, O you of little faith? Esa declaración de Jesús me enseña de que Él no quiere que usted y yo vivamos con nuestra vida con poca fe. That declaration from Jesus lets me know that he doesn't want you and I to live a life with little faith. Sigo.
Vamos al libro de capítulo 14 ahora de Mateo. Let's go to Matthew chapter 14. Comenzando en el versículo 22. Starting in verse 22. Encontramos de que Jesús le dice a sus discípulos: hey muchachos, móntense nuevamente en la barca y vayan hasta la otra orilla, yo me voy a quedar aquí. We see that Jesus says to his disciples, hey boys, get in the boat. I'll see you guys on the other side. I'm going to stay here. Ninguno de los discípulos le preguntan: ¿y cómo vas cómo vas a llegar a la otra orilla? No one asked him how he was going to get to the other side. Pero ellos confían de que de alguna forma más adelante van a encontrar a Jesús ahí. But they trust that in some way up ahead they're going to meet Jesus. Jesús se queda despidiendo a la multitud que había llegado a escucharlo. And Jesus stays to say goodbye to the multitude that have come to hear him. Versículo 23, después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Verse 23, and when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. And when the evening was come, he was there alone. ¿Se ha fijado de que los problemas mayores se fomentan en tiempo de oscuridad? Have you noticed that our biggest problems come in times of darkness? ¿Se ha fijado usted de que cuando nuestros hijos se enferman, pueden estar enfermos durante el día, pero en la noche se empeoran? Have you noticed that our children may be sick in the day, but at night it gets worse? Cuando tal vez los recursos de poder llevarlo al doctor o aquí y allá es menos. When our resources, our ability to take them to a doctor is restricted. Necesitamos fe para esos momentos de oscuridad. We need faith for those moments of darkness. Para que en esos momentos de oscuridad que nos quiere venir sobre nosotros, So that when those moments of darkness want to come upon us, usted todavía puede estar firmes en el Señor Jesucristo y en su palabra. you can be firm in the Lord Jesus Christ and in his word. Versículo 24 nos dice de que cuando estaban al medio del lago, del mar, Verse 24 says, but it says that when the ship was out at sea, comenzaron las olas a azotar la barca, the ship was tossed with waves porque el viento era contrario. because the wind was against them. Versículo 25, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. And verse 25 says, and in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. Viéndole sus discípulos andar sobre el mar, se perturbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Verse 26, and when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a spirit. And they cried out for fear. Ustedes saben lo que hizo Jesús. And you know what Jesus did then? Jesús le dice: ¡Ey, no se asusten, soy yo, Jesús, su maestro! Jesus says, don't worry, it's me, Jesus, your master. Pero parece que estaban todavía medio desconfiados, no tenían tal vez linterna suficiente, foco suficiente, luz suficiente para fijarse que era Jesús. But they weren't sure, they didn't really believe him. Hasta entonces que le dice a uno de sus discípulos: si eres tú el que está en las aguas, di que yo vaya hasta donde tú estás. Until one of his disciples says, if it is you, then command me to go out on the waters with you. ¿Qué es lo que Jesús le dice? And what does Jesus say? Ven. Come. Ahora, esa declaración de que si eres tú, di que yo vaya a caminar sobre las aguas, parece también una declaración de fe. Now that declaration for if it is you, let me come out with you, that seems like it's a faith, right? Y es una declaración de fe. And it is a declaration of faith. Porque ninguno de nosotros puede caminar sobre las aguas. Because none of us can walk on water. Hay una ley natural aquí en la tierra que dice de que usted no puede caminar sobre las aguas, ni nosotros no podemos caminar sobre el aire, There are natural laws that say that we cannot walk on water or on air a menos que no esté amarrado de algo y entonces lo sostenga. unless you're tied on something and it'll hold you up. Pero no puede usted hacer esto. But you can't do this. Pero aquí Pedro le dice: si eres tú, di que yo vaya. Y Jesús le dice: ven. But Peter says, if it is you, tell me to come out with you. And Jesus says, come on. Y Pedro da el primer paso y comienza a caminar sobre las aguas. And Peter takes that first step and starts walking on the water. Pero de momento comienza a hundirse. But then he starts sinking. Y comienza a clamar: sálvame, sálvame, que perezco. And then he screams, Lord, save me. ¿Y qué le dice el Señor? And what does Jesus say? Versículo 31. Verse 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Lo felicitó porque estaba caminando sobre las aguas? No. Verse 31 says, and immediately Jesus stretched forth his hand and caught him. And
And what did he say to him? ¿Lo felicitó porque fue el único que se atrevió a dar el paso sobre las aguas? Did he congratulate him because he was the only one who dared to walk on the water? Según este pasaje, lo primero que le dice Jesús es, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? According to this passage, it says right here, "O you of little faith, why did you doubt?" ¿Quieres saber por qué dudó Pedro? Do you know why Peter doubted? La respuesta la encontramos en el mismo pasaje. We find it in the same passage. Veámoslo en el versículo 30. Verse 30. Pero al ver el fuerte viento, But when he tuvo saw miedo. the strong wind, he was afraid. Pedro comenzó a hundirse cuando quitó su vista de los ojos, de la cara, de la presencia de Jesús. Peter started to sink when he lost sight of Jesus and started looking at the winds. Cuando comenzó a mirar lo que le rodeaba. When he started looking around at what was around him. Porque las olas y el viento estaban ahí en el primer momento que él puso el pie sobre las aguas. Because the wind and the waves, they were there from the first moment that he stepped out on the water. No era que en ese instante habían comenzado nuevamente a salir. No, había estado ahí presente. They were there the entire time. Pero en ese momento él pudo dar unos pasos sobre las aguas. But in that moment, he could step on the water. Pero cuando quitó su vista del autor y consumador de la fe. But when he took his eyes off the author and the finisher of our faith, Eso es lo que nos dice el escritor en el libro de Hebreos. that's what Hebrews says. Usted lo sabe muy bien y lo ha leído conmigo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebrews chapter 12, verse 2 says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Cuando quitamos nuestros ojos When we take our eyes de Dios. off of God, ¿Qué quiere decir quitar los ojos de Dios? what does that mean to take your eyes off of God? Cuando ya no estamos teniendo esa comunión, esa relación íntima con el Señor. When we no longer have that communion, that relationship with our God. Cuando ya no estamos pasando el mismo tiempo leyendo, escudriñando las escrituras. When we're not spending the same time in His Word, Y reading it cuando and nos studying it. concentramos más en lo que nos rodea, los problemas, el trabajo, la familia, todas las otras cosas que son necesarias, pero no debieran de ocupar el primer lugar como lo debe de ocupar nuestro Señor y Salvador. When we start thinking about our jobs, our family, all the problems that are around us, and these things are good, yes, but they should not occupy that first place in our lives. Un último pasaje One last passage que nos enseña nuevamente, que nos encontramos la pregunta nuevamente Jesús en relación a por qué nuestra fe es escasa, es poca. We find again another passage where Jesus talks about our lack of faith, our little faith. Capítulo 16 de Mateo, Chapter 16 of Matthew. versículo 5 comienza diciendo, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Verse 5 says, chapter 16, verse 5 says, and when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Verse 6 says, Jesus said to them, take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. And they reasoned among themselves, saying, it is because we have taken no bread. Es increíble cómo nuestra mente va, la mente de Dios va en una dirección y nuestra mente algunas veces va al otro extremo opuesto. It's incredible how the mind of God can go in one direction and we're going in the completely opposite one. Y Jesús, escuchando las palabras de ellos, And Jesus, hearing their words, les dice, versículo 8, says this in verse 8. ¿por qué pensáis dentro de vosotros? ¿Qué sigue después? Hombres de poca fe, que no tenéis pan. O you of little faith, why reason among yourselves because ye have brought no bread? Déjeme decirle, para que entienda esto. Let me tell you something so you can understand this. En este punto, en este momento, And this point, at this point, in this moment, en que Jesús está declarando esto, and in which Jesus is saying this, Jesús ya había hecho dos de los más grandes milagros
que en relación a pan físico que se refiere. Jesus had done the two greatest miracles that have to do with actual bread. Había alimentado en primer lugar a 5,000 hombres sin contar hombres, mujeres y niños. He had fed 5,000 men, not counting the women and the Y children. en otra ocasión alimentó a más de 4,000 hombres sin contar a mujeres y niños. And on another occasion, he fed more than 4,000, not including the women and the children. Por eso es que cuando Jesús sigue diciendo, dice, no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 y cuántas cestas recogiste, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. Verse 9 says, do you not yet understand, neither remember the 5 loaves of the 5,000 and how many baskets you took up, neither the 7 loaves of the 4,000 and how many baskets you took up? En otras palabras, le está diciendo, todavía no han podido aumentar su fe, creer de que yo puedo hacer de la nada, puedo alimentar multitudes. Todavía no entienden eso. In other words, he's saying, do you not understand that I can take nothing and make it something? It doesn't matter what it is. No vayamos muy lejos. Let's not go too far. Pasemos a nuestros días. Let's go to our times. No nos ha mostrado Dios su favor y su misericordia cuando Él suple, cuando vemos que su mano está poderosa, está con nosotros, cuando su presencia va con nosotros, cuando vemos el cuidado en medio nuestro. No vemos esto, pero luego venimos como hombres y mujeres de poca fe. That's okay, bro. Okay. Has God not shown us in our own times when He supplies, when He provides for us, and yet we are still here, men and women of little faith? Si lo ha hecho antes, lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos, si lo hice antes, What Jesus was telling His disciples is that if I did it before, y habían 5,000, and there were 5,000, y habían 4,000. and there were 4,000, Ahora somos 13, ustedes 12 y yo 13. ¿Usted cree que no puedo hacer de que puedo alimentar a cada uno de ustedes? there are 13 of us here. You think I cannot feed us here? Versículo 11, porque aquí está otra declaración hermosa, dice, ¿cómo es que no entendéis? Verse 11 says, how is it that you do not understand? Israel, si pueden pasando, por favor. ¿Cómo es que no entendéis? How is it that you do not understand? Que el Señor nos ayude, hermanos. Oh, that God would help us. Entendamos esto. Let's understand this. Dios no quiere que tengamos una miseria de fe. God doesn't want us to have a miserable little bit of faith. Poca fe. Little faith. No quiere esto. He doesn't want that. Porque cada vez que Él se pone en acción y muestra su poder y hace en favor nuestro, es una oportunidad para que nuestra fe aumente. Because every time God acts, it is an opportunity for us, for our faith to grow. Capítulo 17 de Mateo. Chapter 17 of Matthew. Le llevaron a un muchacho lunático a los discípulos. To the disciples, they brought a boy that was possessed. Luego le preguntaron a Jesús, ¿por qué? Versículo 19, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y la respuesta de Jesús en el versículo 20 dice, por vuestra poca fe. In verse 19, the disciples asked Jesus and says, they asked, why could we not cast him out? And in verse 20, Jesus answers, because of your unbelief. Porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. For verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove, and it shall remove, and nothing shall be impossible to you. ¿Qué es tener una fe en abundancia?
What does it mean to have abundant faith? En primer lugar, First, es tener una fe que le crea a Dios, aun cuando nuestras leyes naturales y nuestra mente natural dice lo contrario. it is a faith that believes God even when natural laws and our natural mind says the contrary. En Lucas capítulo 7 y en Mateo capítulo 8, por razones del tiempo no vamos a entrar ahí, pero In Luke chapter 7 and in Matthew chapter 8, se nos da un relato de que se dice de un hombre o de un centurión. we have a story of a centurion. Él era soldado romano He was a Roman soldier, y este centurión tenía un siervo que estaba muy enfermo. and this centurion had a servant that was very sick. Dios siempre. Y este hombre le pidió a Jesús que sanara a su siervo. And this man asked Jesus to heal his servant. Yo quiero que entienda algo. Now, I want you to understand something. Este centurión no era judío, This centurion was not a Jew, pero este centurión creía en el poder de Dios. but this centurion believed in the power of God. Los ancianos le fueron a pedirle a Jesús que fuera a sanar al siervo de este centurión porque ellos mismos dijeron, este centurión ha sido bueno para con nosotros los judíos. The elders went to Jesus and they said, please heal this man's servant because he has been good to us. Jesús se para y dice, está bien, voy a ir a la casa de ellos, de él, para ir a sanar a este siervo. And Jesus says, okay, I'll go. Let's go heal this guy. Y mientras va caminando, And while he's walking, mientras está cerca de llegar a la casa del centurión, while he's close to getting to his house, el Evangelio según San Lucas nos dice the gospel according to Luke says que el centurión mandó a unos siervos de él. that the centurion sent another one of his servants, Ni siquiera se atrevió él a ir. not even himself, but one of his servants. Y le dice, maestro, And they came to him and they said, Master, no soy digno de que entres en mi casa. I am unworthy for you to enter my house. Pero comienza a declarar algo que luego Jesús lo alaba y lo exalta como a ninguno otro del pueblo de Israel. But then he starts saying something for which Jesus exalts him and glorifies him more than anyone else in the people Y of es que Israel. este centurión le dijo a Jesús, déjame explicarte cómo es que yo creo en ti. And the centurion said, let me explain how much I believe in you. Yo soy hombre bajo autoridad I'm a man under authority. y debajo de mí tengo personas que están bajo mi autoridad. And under me, there are those that are under my authority. Y los que están encima de mí cuando me dan una orden, lo único que yo hago es obedecer esa orden. And those that are above me, when they give me an order, all I do is do it. Y los que están bajo mí, cuando yo doy una orden, ellos lo único que hacen es al escuchar esa orden, la hacen y la cumplen. And those that are under me, when I tell them to do something, all they do is do it and obey. Pues déjame decirte, Jesús, Well, let me tell you, Jesus, eso es lo que yo pienso de ti. that's what I think of you. Lo único que yo necesito es que digas la palabra. All I need you to do is to say the word. No tienes que venir a mi casa. You don't have to come into my house. No soy digno de que entres en mi casa. I'm unworthy for you to come into my house. Solo necesito tu palabra. Just say the word. Y yo creo es suficiente. And that's enough. That is enough. I believe it is enough. Eso es lo que nos está llamando Dios a su pueblo hoy en That is día. what God is calling his people to nowadays. Hombres y mujeres llenos de fe. Men and women that are filled with Que faith. creamos la palabra. That we would just believe his Que lo word. que Él ha declarado What he has sea said. suficiente para nuestra It vida. would be enough for us. Sea suficiente para nuestros That would be problemas. enough for our Sea problems. suficiente para nuestra That would be enfermedad. enough for our Sea sickness. suficiente para nuestra That would be escasez. enough for our Porque en scarcity. el momento que Dios declara y dice, In the moment that God declares and says, todo tiene que poner atención a la orden de la palabra de Dios. everyone needs to understand and obey the command of God. Vayan pasando, diáconos. Es creerle a la palabra. You just have to believe his word. Eso es vivir en abundancia. That's what it means to live in abundance. Pero hay otro ejemplo bíblico. But there's another example. En Lucas capítulo 8 In Luke chapter 8, encontramos a una mujer que por muchos años había estado sufriendo de flujo de sangre. we find a woman who for many years had suffered from an issue of blood.
Y la escritura nos enseña de que había probado absolutamente todo. And the scriptures teach us that she had tried absolutely everything. Todo lo humanamente posible. Everything that was humanly possible for her to do. Pero de momento escucha que hay un hombre llamado Jesús. But then she hears about this man called Jesus. Y la fe de esta mujer entra en acción. And the faith of this woman comes into action. En el pasaje del centurión, ¿sabe qué fue lo que dijo Jesús de este hombre? And the passage about the centurion, you know what Jesus said about him? Le dijo, no he encontrado en Israel. Jesus said, I am not found in all of Israel. En otras palabras, no he encontrado en gente que se supone que deben de creer en mí, como este hombre centurión que cree en mí. In other words, and these people who should believe in me, I have not found a faith like him who actually believes in me. Y esta mujer del flujo de sangre fue a buscar a Jesús. And this woman with the issue of blood, she went to go look for Jesus. Pero estaba rodeado de una multitud. But she was surrounded by a multitude. Tal vez usted y yo hubiéramos querido ir y presentarnos. Hey Jesús, mira, quiero presentar mi necesidad. Some of us might have just like shouted throughout the crowd and said, hey, Jesus, I have a need. Quiero que tú pongas las manos sobre mí para que me toques y me sane. Put your hand upon me so that I can be healed. La fe de esta mujer iba más allá de un solo toque This de woman's la faith- mano de Jesús. This woman's faith went much more than just a touch from Jesus. La fe de esta mujer la llevó a creer y a recibir su milagro con solo ella tocar el borde del manto del maestro. This woman's faith went so far as to simply believe and touching the border of his clothes. No pidió que Jesús orara. She didn't ask for Jesus to pray for her. No pidió que Jesús se parara por ella. She didn't ask for Jesus to stand up for her. Su fe hizo que Jesús se detuviera en medio del camino. Her faith made Jesus stop along that way. Porque lo que ella quería And what she wanted era tocar al maestro. was to touch the master. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué aterrorizarme? Diga, Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarme? Aunque no entienda lo que sucede, vive tranquilo y yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Algunas veces estamos esperando entender. Ponme la lámina anterior. Sometimes all we want to do is to Póngase de pie, por understand. favor. We're waiting to understand. Algunas veces estamos queriendo entender lo que está sucediendo para poder creer. Sometimes we want to understand what's going on so that we can believe it. Dios no nos manda a entenderlo, nos manda a creerle. God is not wanting us to understand it, but to just believe it. Yo quiero orar por usted. I want to pray for Tal vez you. usted está pasando por una necesidad. Maybe you're going through a need Tal vez está pasando por una enfermedad. or through a sickness. Yo aquí vengo a decirle en esta I mañana come to tell you this morning que si usted cree que Dios tiene el that control, if you believe that God is in control, entonces vive la abundancia de la fe que Él le ofrece. so live in that abundance of faith. Porque si Él lo ha dicho, Because if He has said it, entonces yo debo de creerlo. then I should believe Si Él it. lo ha dicho, If he has said it, entonces yo debo de vivirlo. I should live it. Si Él lo ha dicho, If he said it, entonces debo vivir lleno de I paz. should be live filled with Porque el peace. Dios nuestro Señor Because God, our es el Lord, Dios que todo lo puede. the God that he can do Es it el all. Dios que sostiene. He sustains Es el us. Dios que nos abraza. He hugs us. Es el Dios que nos ayuda. He helps us. Es el Dios que nos socorra. He strengthens us. Iglesia, Gloria a Dios. lo único que tenemos que hacer es tener fe y movernos hacia adelante. Church, all we need is to have faith and to move forward. Mire, porque vamos a hacer dos cosas. Vamos a ir a la cena del Señor. We're going to do two things. We're going to come and do the Lord's Supper. Pero si usted quiere que yo ore por usted por la fe, But if you want me to pray for you for your o faith, está pasando por una enfermedad, or you're going through a sickness, o si quiere la bendición de
la descendencia de Dios, como hablé al principio, estaba hablando en serio, or if you want the blessing of the descendants of the de que Lord, los hijos son una herencia, yo estaba hablando, usted pensó que yo estaba jugando, yo estaba hablando en serio. I was being serious. Pase aquí al frente, que yo quiero orar. Yo quiero que usted sea el primero en pasar y tome los elementos de la Santa Cena, si es que va a tomar Santa Cena. Vamos, Be the first to come up. venga. Si usted está en una necesidad o en algo, venga, yo quiero orar, pase, quiero orar. Si usted está en una necesidad, o si no, venga de una vez entonces para la cena del Señor. Venga, póngase aquí al frente, póngase aquí al frente. Venga, venga, vamos a orar. Come to the front. We're going to pray. Vamos a orar. We're going to pray. Iglesia, Church, puesto los ojos en Jesús. let's place our eyes on Jesus. Puesto los ojos en Jesús. Let's place our eyes on Jesus. Puesto los ojos en Let's place Jesús, our eyes on el Christ, autor y consumador de nuestra the fe. author and finisher of our faith. Aleluya, 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 aleluya. Cuestionarle, y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, Duermo tranquilo. yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Vaya pasando, vaya pasando ahí. Si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, lo haré. Si tú lo dices, lo tengo. Si tú lo dices, mi rey. Si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, lo haré. Diga. Si tú lo dices, lo tengo. Si tú lo dices, mi rey. Y por tu palabra el sol brillará. Por tu palabra me levantaré. Por tu palabra victoria obtendré. Por tu palabra victoria obtendré. Por tu palabra yo sanaré.